Shen Yun representa todo lo que el Partido Comunista Chino detesta y ve como una amenaza a su ideología. También hay otra situación que es importante remarcar, que es muchos de los artistas de Shen Yun son practicantes de la disciplina Falun Dafa o Falun Gong y salieron de China justamente por una persecución que hay. En China no hay libertad de expresión, no hay libertad de reunión, no hay libertad de creencia. El día de hoy nos encontramos con Indira Saravia Sáenz, vocera de la Asociación Falun Dafa de México, que es promotora del espectáculo Shen Yun en el país. Bienvenida, Indira Saravia, a México desde adentro de The Epoch Times. Es un honor conversar contigo el día de hoy. Muchísimas gracias, encantada de estar aquí. Indira, me gustaría preguntarte, el espectáculo internacional Shen Yun Performing Arts vuelve a ser blanco del Partido Comunista Chino. Y esto solo ocurre a unas pocas semanas de sus presentaciones en Ciudad de México, Querétaro, Guadalajara y también Monterrey. ¿Podrías explicarle a nuestra audiencia por qué el régimen chino pretende limitar la libertad de expresión de los mexicanos de ver un espectáculo cultural? Pues sí, Lalo, hay una respuesta simple y la simple sería que el PSC, su objetivo es el control total, incluso fuera de sus fronteras, ¿no? El PSC quiere dictarte qué ver y qué no ver. Y esa es la respuesta simple y corta, pero creo que hay que abundar un poco más, dar un poco más de contexto. Shen Yun revive 5.000 años de civilización, de cultura tradicional, de cultura espiritual, que promueve altos valores humanos y obviamente estéticos también. Eh, y justamente esto es lo opuesto a lo que el PSC aspira. El Partido Comunista Chino es de naturaleza materialista, atea, represora, totalitaria y no quiere revivir esta cultura tradicional. De hecho, en 1949, cuando entra al poder en China de manera violenta, empieza a suprimir y a destruir paulatina y sistemáticamente toda esta cultura tradicional de 5.000 años. Entonces, Shen Yun representa todo lo que el Partido Comunista Chino detesta y ve como una amenaza a su ideología. También hay otra situación que es importante remarcar, que es muchos de los artistas de Shen Yun son practicantes de la disciplina Falun Dafa o Falun Gong y salieron de China justamente por una persecución que hay. En China no hay libertad de expresión, no hay libertad de reunión, no hay libertad de creencia. Entonces, estos artistas de élite en 2006 forman esta compañía justamente con la misión de rescatar su cultura tradicional y espiritual. Y desde que se funda Shen Yun, el PSC ataca y trata de sabotear las presentaciones de Shen Yun en todo el mundo. O sea, esto no pasa solo en México, pasa en todo Occidente. Recordemos que Shen Yun cada año sale de gira a 5 continentes, se presenta en más de 200 ciudades y justamente pues en México esto tampoco es nuevo. Desde 2013 pues ha empezado a suceder este tipo de situaciones. Indira, desde 2006, Shen Yun ha enfrentado obstáculos por parte del régimen comunista chino. ¿Podrías detallarnos cuáles han sido los retos que han tenido como presentadores aquí en México? Claro, como te mencionaba, Eduardo, justamente en 2013, que es el primer año que viene, ya hubo una presión al teatro de este entonces, que bueno, sigue siendo el mismo ahora, en la Ciudad de México al menos, y con llamadas, ¿no? Siempre con llamadas, con intentos de no se pueden presentar. Recordemos que este es un modus operandi del Partido Comunista Chino, de hablar a los teatros, a los directores, también a nivel diplomático, hacer presión, y eso ha sucedido en México. Y esto sucede cada año. Después, en 2022, ya hubo como como tratar de contactar a un funcionario del gobierno de la ciudad de Querétaro, un funcionario cercano al alcalde, para tratar de evitar las presentaciones que iban a haber en esa ciudad en ese año. Y fue bastante fuerte la presión que hubo. Sin embargo, afortunadamente, bueno, pues Shen Yun se llevó a cabo exitosamente, como todos los años. Y en los últimos 2, 3 años, la manera
en que el PSC trata de, pues, de sabotear y de perjudicar las presentaciones de Shen Yun en el caso de México es a través de una campaña transnacional que sabemos que el Centro de Información de Falun Dafa, de Falun Info Center, ha investigado y está muy claro que desde 2022 hay una campaña transnacional pedida desde la cabeza del PSC para denostar, difamar a través de los propios medios de comunicación de cada país en Occidente a Shen Yun. ¿Cómo? Pues difamando, diciendo mentiras, demonizándolo a Shen Yun y a Falun Dafa. Y eso es lo que ha venido pasando. Desde el año pasado hubo una campaña muy fuerte de los principales medios de comunicación. La embajada china pues lo que hace es sacar una declaración en sus redes sociales denostando y pidiendo al público mexicano que no vayan a ver Shen Yun porque es, bueno, demonizándolo en general, ¿no? Entonces, se han sumado medios, sin embargo, este año estamos muy contentos como promotores porque realmente los medios en México han mostrado su voluntad de decir la verdad y han podido replicar de manera correcta. Nosotros hemos ejercido nuestro derecho de réplica y han limpiado todas estas mentiras y han dicho nuestra versión de la historia, esclareciendo pues toda esta campaña de difamación. Recordemos que todo régimen totalitario siempre va a utilizar el discurso de odio para difamar y justificar la violencia y la represión que ejercen hacia grupos vulnerables como lo es, en este caso, la compañía Shen Yun y Falun Dafa. Indira, me gustaría mencionar que uno de los puntos que ustedes denuncian en este comunicado que mencionaste es sobre esta represión en China contra Falun Dafa, que bueno, ya lo habías tocado en un punto anterior, pero podrías quizás explicarle mejor a nuestra audiencia qué es Falun Dafa y por qué es perseguido en China, cómo surgió. Claro que sí, Falun Dafa es una disciplina de la antigua cultura espiritual, muy antigua, de China, que surge en 1992 por el maestro Li Hongzhi en formato de conferencias y empieza a crecer rápidamente. Esta disciplina consiste en movimientos muy suaves, lentos, redondeados, que son muy benéficos para el cuerpo, para la mente, y una meditación, así como seguir los principios de verdad, benevolencia, tolerancia. Esta práctica, por su naturaleza pues, de la cultura tradicional, fue abrazada por el pueblo chino y adoptada en muy poco tiempo, de manera que en muy pocos años 100 millones de personas estaban practicando Falun Dafa en China en ese tiempo. Y esto asustó mucho al régimen comunista, incluso cuando al principio fue, digamos que, reconocía que Falun Dafa contribuía a la salud y al bienestar del pueblo chino, también a elevar el estándar moral, que incluso en algunos sectores bajaba la delincuencia. Después de esto, cuando ven que esto crece y que no lo pueden controlar porque Falun Dafa es totalmente independiente, libre de practicarse, no hay membresías, no hay registros, y es gratuito. Entonces esto no gustó al régimen comunista y trató de controlarlo. Sin embargo, su fundador, el maestro Li Hongzhi, pues nunca permitió ni que se cobrara ni que se controlara de esta manera como el PSC quería, y esto generó que en 1999 los líderes chinos de esa época pues empezaran esta persecución absurda, terrible, injustificada e ilegal. Y bueno, consiste en arrestos masivos, así fue desde el día 1, de personas por estar haciendo los ejercicios en los parques, en las plazas públicas o por estarse manifestando por su derecho a practicar libremente, fueron pues recluidos a centros de detención, torturas hasta la muerte, medicados forzosamente, alimentación forzosa, y también ha habido pues una cosa terrible que es la sustracción forzada de órganos en personas vivas. Hay bancos humanos, bancos de órganos en personas vivas en China, la mayoría practicantes de Falun Dafa, pero también hay otros como otros prisioneros de conciencia, religiosos o no,
que también pues, perpetran este crimen contra ellos. Hoy invitamos a la gente que de verdad investigue. Ustedes hacen una gran labor en denunciar y en reportar sobre estas cosas, pero ya hay mucha información, que la gente se acerque a fuentes, a Falun Info, por ejemplo, Falun Info TV también, y a las páginas oficiales en general de Falun Dafa o incluso de Shen Yun, para que puedan saberse sobre todos estos crímenes contra la humanidad. La sustracción forzada de órganos es como la última tendencia de la maldad, como diría por ahí el abogado David Matas, una nueva forma de maldad que todos tenemos que estar enterados y que es terrible que pase. Bueno, siguiendo con este tema de la persecución en China, ustedes mencionan en su comunicado que el régimen chino utiliza la etiqueta de secta para denostar y justificar su represión. Muchos miembros de nuestra audiencia, pues de alguna manera han leído o se han informado a través de diferentes medios. ¿Podrías esclarecerles un poco de por qué el PSC usa esta etiqueta para justificar su represión? Claro, tiene que ver con lo que te mencionaba antes, ¿no? Todos estos sistemas totalitarios y represores utilizan algo que justifique la violencia hacia grupos vulnerables, ¿no? Este discurso de odio implica el decir secta, es una secta malévola, maligna, algo así es lo que dice últimamente en la declaración de la embajada, y esto es justamente para que la gente tenga una predisposición en contra de este grupo que está persiguiendo y que está violentando. Definitivamente Falun Dafa por su naturaleza, hablábamos, libre, se practica libremente, no hay dinero de por medio, no hay esto de que te alejan de la familia, que te recluyes en algún lugar. Son personas que de todos los ámbitos de la sociedad, como usted, como yo, como quien sea, que pueden practicar una disciplina para estar mejor, para ser mejores personas y para sentirse más saludables y ser miembros más proactivos de la sociedad. Entonces, no entra de ninguna manera para la denominación de secta. Esto es muy claro, sin embargo lo utiliza porque es la manera más sencilla de denostar a este grupo de Falun Dafa, que hoy en el mundo se practica libremente en más de 100 países, incluyendo México, de manera libre y sin ningún problema. Solamente en China tiene esta situación de persecución. Indira, en la página de Shen Yun se menciona que los artistas practican meditación para de alguna manera transmitir un arte puro y que algunas de las escenas que se muestran en el espectáculo hablan sobre historias de resiliencia y de fe. ¿Podrías explicarle más a nuestra audiencia cómo se relaciona Falun Dafa con Shen Yun? Por supuesto. Bueno, más allá de eso que les contaba, que fundadores de esta compañía Shen Yun son practicantes de Falun Dafa que salieron de China huyendo de la persecución. Eh, Justamente, aparte de eso, la misión de Shen Yun es revivir la cultura tradicional, y parte de la cultura tradicional y de las artes antiguas era que el objetivo de las artes era conectar, que el artista ayudara a conectar a la audiencia con lo más alto, con lo divino. Pero para lograr esto, el artista tenía que purificarse y verdaderamente ser como un medio, un instrumento, y estar puro en su corazón y en su ser para lograr ese cometido de conectar a la audiencia con algo pues supremo, si así lo queremos decir. Y Shen Yun lleva esta tradición, por eso es que los artistas ellos mismos, aparte de todo su riguroso entrenamiento como bailarines o los músicos, que en el caso de la danza clásica china es muy rigurosa, es uno de los sistemas de danza más complejos del mundo, porque tiene elementos de acrobacia, de técnica, de volteretas, pero también esta parte interna, ¿no? De justamente poder transmitir de adentro hacia afuera la virtud, la bondad, la belleza. Ellos tratan de llevar a cabo esa tradición y por eso practican Falun Dafa. Entonces ellos viven devotos para esta misión de revivir la cultura tradicional y de conectar a la audiencia con algo muy profundamente humano y a la vez divino. Y sobre estas historias de resiliencia y de fe que se muestran en el show, ¿cómo el público mexicano ha reaccionado a estas historias que retratan la persecución en China? Pues mira, el público mexicano, y he sido testigo mexicano, latinoamericano y de todo el mundo, es sumamente sensible
se conecta profundamente con lo que ve en escena. Muchos se sorprenden y no pueden creer que hoy pase esto al otro lado del mundo de esta manera por personas que quieren ser buenas, mejores, que aportan a su sociedad y que justamente tratan de asimilarse a verdad, benevolencia, tolerancia, ¿no? Entonces, el público es sumamente empático, recibe muy bien esas historias que también cabe mencionar. Shen Yun consta de más o menos 20 cuadros, eh, actos pequeños donde nos van narrando diferentes historias. De la historia vemos desde cortes imperiales hasta palacios celestiales, escenas de los Himalayas o de Mongolia, por ejemplo, y vamos aprendiendo. Y de estas 20 historias, digamos, un par nos retratan la China moderna, donde podemos ver esas historias de resiliencia, de valor, que pues hoy hay artistas, hay miembros de Shen Yun que tienen familias que están viviendo esta realidad. O sea, esto no es algo del pasado, esto es algo que actualmente siguen experimentando. Muchos de los artistas de la orquesta y de los bailarines tienen a familia o sus padres o sus hermanos o sus abuelos o sus tíos que están detenidos en algún campo de trabajo forzado o en algún campo de concentración, o su familia incluso es perseguida. Es una realidad que viven. Por eso es que su misión es que el mundo sepa lo que está pasando a la vez que reviven esta cultura tradicional y espiritual. Bueno, desde 2013, lo mencionaste, Shen Yun se ha presentado éxito año tras año con salas llenas en ciudades como Guadalajara, Monterrey, Querétaro, Ciudad de México. ¿Podrías compartirnos cuál crees que sea la razón del éxito por la que el público mexicano ha continuado apoyando el espectáculo año con año a pesar de los intentos de sabotaje de la embajada? Por supuesto, Shen Yun conecta con la gente. Shen Yun evidentemente es portador de una disciplina, de una perfección en sus movimientos, un nivel artístico muy, muy alto. Aparte de que es un espectáculo único en el mundo, ¿no? Que a través de la música en vivo, de la orquesta, de la danza, de la escenografía digital, de los vestuarios, o sea, todo el conjunto genera una experiencia muy, muy profunda, muy bella y muy entretenida, cabe decir también, ¿no? Entonces, cuando las personas van a esta experiencia de todas las edades, porque niños de 5 años en adelante pueden ir a ver Shen Yun, y va toda la familia, cada uno recibe esta experiencia y se conecta de manera muy particular con las historias de antes, de la antigüedad, como con las historias modernas. Y siempre salen inspirados y con una suerte de esperanza. Entonces, creo que al final Shen Yun conecta a las personas con los valores más altos, con la nobleza, con la lealtad, con la bondad, con el valor, eh, con la honestidad y con la esencia del ser humano, pues que hoy tanto necesitamos recordar y la gente conecta tan profundamente que salen muchas veces conmovidos hasta las lágrimas, otras veces salen simplemente con una sensación de bienestar, de paz interior y de alegría. Y mucha gente, yo he tenido la oportunidad de conversar con muchas personas, audiencias de diferentes países, al salir del espectáculo y te hablan de un sentido esperanzador. Y creo que por eso es el éxito de Shen Yun y hace que hoy sea un fenómeno global en todo el mundo. Indira, este año Shen Yun se presenta en 4 ciudades. ¿Podrías comentarle a nuestro público de México desde adentro en dónde pueden adquirir sus boletos, cuáles son las fechas, en qué teatro se van a presentar? Claro que sí, Shen Yun se va a presentar, inicia la gira por México del 24 de abril hasta el 10 de mayo. Pero en Monterrey va a estar del 24 al 26 de abril, después en Querétaro el 28 y el 29 de abril. Si me permiten decir los escenarios, en Monterrey va a estar en el escenario Seguros GNP de Monterrey, en Querétaro va a estar en el Teatro Metropolitano, 28 y 29 de abril, en Ciudad de México, pues ya en el tradicional Auditorio Nacional, mayo primeros 1, 2 y 3 de mayo, perdón. Guadalajara, del 6 al 10 de mayo, va a estar en el Conjunto Santander de Artes Escénicas.
Ya puede comprar sus boletos en la página shenyun.com/MX o pueden hablar al teléfono 5570 050593, 5570 050593. Ya están los boletos a la venta y no se pierdan esta oportunidad maravillosa que hay que vivir una vez en la vida y que se va a quedar en el corazón para toda la vida. ¿Algo más con lo que te gustaría cerrar? Pues nada, eso, invitarlos a que no se pierdan la oportunidad de ver este hermoso show. Es mucho más que entretenimiento, es cultura, es educación, pero también es inspiración y es belleza que hoy necesitamos y es para toda la familia. Así que vivan la experiencia de Shenyun. Muchas gracias, Indira Saravia Sanz, por hablar con México desde adentro de The Epoch Times. Fue un gusto conversar contigo. Muchas gracias a ti, Eduardo. Un gusto también. Un espectáculo realmente importante para cada uno de nosotros. Esto es lo que usted ha estado esperando. Shenyun. Compre sus boletos en shenyun.com.